Primera vez en este programa que lo voy a decir. Alfredo Cristiani no se le ha olvidado que yo estuve ahí en Casa Presidencial. Y quien quiera, en una cuenta del banco hipotecario, le daban cheques a cada uno de los ministros que llegaba a traer a la Secretaría Privada de la Presidencia, ahí, ministro por ministro. Sobre sueldos hubo. Soy testigo que sí fue así. Eso es lo raro. Él, que era de la confianza de Cristiani, obviamente él dice que él solo vio y que él es testigo de ese delito, de ese y de muchos más, en donde ya no sabemos si es testigo o si es cómplice, la verdad. Y aquí quiero hacerle un llamado a Ernesto Castro y a la Fiscalía. Creo que el día que se decida refundar nuestra patria, creo que Walter Araujo debería de ser de los que encabece, ¿sí? De los que sea así, de los principales que sean juzgados y se demuestre si él ha tenido que ver en delitos de corrupción o no. Porque es muy sospechoso cómo él narra que estuvo en todos los momentos de corrupción del Partido Arena, pero que nunca robó nada. Pero sí él vio cómo los demás robaban. Es muy misterioso esa figura de ese señor. Todos los fondos que durante mi mandato nos entregó el gobierno de Taiwán se fueron inmediatamente a sus destinatarios. Inmediatamente. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser Arena. Por sus poemas, por el presidente Flores, y no trabajé con él en la presidencia del partido, y él me pidió que fuera presidente del partido y presidente de la Asamblea Legislativa. No me pidió que ocupáramos al partido para ir a ayudar en la tragedia de la gente. Una FGR. Entre los años 2003 y 2004, la República de China-Taiwán donó a El Salvador $24 millones para atender a las víctimas de los terremotos del 2001. De esa cantidad, $15 millones nunca llegaron a su destino, y de acuerdo a las investigaciones, $10 millones fueron desviados al partido Arena. Flores, y no trabajé con él en la presidencia del partido, y él me pidió que fuera presidente del partido y presidente de la Asamblea Legislativa. No me pidió que ocupáramos al partido para ir a ayudar en la tragedia de la gente. De esa cantidad, $15 millones nunca llegaron a su destino, y de acuerdo a las investigaciones, $10 millones fueron desviados al partido Arena. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, antes que todo quiero disculparme con aquellos que han recibido un mensaje un poco raro de parte de mi cuenta de Twitter, que hoy fue hackeada, ¿saben? Y hubieron publicaciones que realmente no escribí, así que algunas las borré porque yo no fui el autor de esas cosas. Fue una cosa muy rara, pero usted sabe que en Twitter, pues, es bastante vulnerable, sobre todo cuando te metes en la política. Siempre hay gente que quiere hacerte quedar mal. Pero bueno, esas eran las explicaciones de ahora. Dicho eso, welcome to the jungle. ¿Cómo están, familia? Les mando un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad de Tenerife, donde estamos viviendo ahora. Bueno, hace mucho viento, así que regresamos al estudio. ¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bueno, hoy sí, vamos a empezar. Saben, el 13 de enero, ¿qué es lo que sucedió el 13 de enero? Hubo un terremoto que sacudió a El Salvador. Me acuerdo que en aquellos entonces, fíjense que vivía en El Salvador y de repente yo estaba en una tortillería y comenzó a zamaquearse por completo el suelo. Era la primera vez que yo vivía un terremoto y todos corrimos y solo veíamos cómo las casas se movían de un lado para otro. Fue una cosa bastante espectacular ver eso, pero lastimosamente fue bastante trágico para todos aquellos que perdieron a un familiar, para los que perdieron la vida, para los que perdieron sus casas. Pero también fue bastante beneficioso para algunos ladrones
del partido Arena. Entre ellos figuraba Francisco Flores. Pero vamos a recordar qué era lo que pasaba el 13 de enero. ¿Les parece? Veamos qué sucedía. Estas eran parte de las imágenes tenebrosas y de solidaridad, porque solo el pueblo salvaba al pueblo. ¿Cómo ayudaban? Pero no puedo creer que existiera gente maldita que la ayuda que mandaban de Taiwán la distribuían en sus bolsillos. Muchos, sabiendo de esto, se quedaron callados, incluso salían a defender a los ladrones, o quizás los defendían porque ellos habían robado también, habían saqueado parte de esa ayuda. Y muchos de esos delincuentes ladrones, que ahora se autodenominan ex-areneros, incluso hasta salen en programas de YouTube dándose golpes de pecho, pensando que con pedir perdón en YouTube a la gente se le ha olvidado lo que han hecho. 1000 veces malditos. Eso era parte de lo que sucedió, una tragedia. Siempre me cuestioné, años después que se empezó a saber gracias a Funes, porque Funes empezó a delatar y a tocar ese tema, el tema de las donaciones. Claro, empezó a haber un gran escándalo en aquella ocasión, cuando empezamos a ver que Taiwán había donado ese dinero para los damnificados. Pero resulta que se lo habían robado los areneros. Ellos se lo habían robado. El principal autor de esto fue Francisco Flores, que incluso terminó con la supuesta muerte. Algo muy sospechoso dentro de todo este esquema, ya que él aparecía que misteriosamente había muerto de la noche a la mañana. Estuvo unos mesecitos ahí capturado y de repente, ¡blash!, desapareció. Luego volvió otra vez a reaparecer después de las elecciones porque ya no tuvo otra elección más y misteriosamente muere. Pero ese es como un manual que tienen todos los areneros. Pero entre ellos surge una figura. Últimamente en redes sociales ha soltado un video en los cuales Walter Araujo menciona cómo Paco Flores le asignó a él, ¿verdad?, como lo vamos a escuchar ahora, que estuviera al frente para ayudarle a las personas, precisamente del terremoto. Y lo curioso es que si Francisco Flores recibió esas donaciones y se las robó Arena, lo vamos a ver qué es lo que decía en aquellos entonces Walter Araujo y cómo él confesaba que Paco Flores lo había elegido. Veamos. Esa era la siguiente pregunta. ¿El hombre del maletín negro lo ha visitado? Aquí se dicen tanta novela urbana, como por ejemplo otra que escuchaba yo, ¿quién era el hombre del maletín negro del negro? O sea, antes, o sea, en otros tiempos, así se decía en gobierno, y el hombre del maletín negro del negro, o sea, todas esas cosas. Mira, que un presidente se llevó un banco debajo de la manga, o sea, yo me acuerdo, que los fondos del terremoto, a dónde quedaron todos esos cientos de millones de dólares que se invirtieron en las láminas, todo eso hemos oído. ¿Y qué hemos hecho? Defender responsablemente la legalidad y el honor de las personas. Yo los he defendido a todos ellos, dando la cara por ellos, porque son acusaciones sin fundamento y sin valor político, Luisa. Y ahora están cayendo en todo lo que les hicieron, están cayendo en lo mismo por un punto de celo político, por un punto de incapacidad política. O sea, Tony Saca, que se defienda Tony Saca, pero a mí no me van a hacer, o sea, entrar en una dinámica en la cual nunca he compartido, y lo repito, porque así han dicho, que el primer presidente nuestro salió con un banco debajo de la mano. ¿Y qué hice? Vayan a leer todas las declaraciones durante los 5 años del presidente Cristiani y durante los posteriores años y su permanencia, defenderlo de acusaciones infames que le habían hecho. El presidente Calderón Sol, cuando INSEPRO, FINSEPRO, todo lo que se habló y se dijo de ellos, ¿quién dio la cara por ellos? La di yo, o sea, como jefe de fracción, como diputado, como miembro de sus coenas, por el presidente Flores, y no trabajé con él en la presidencia del partido, y él me pidió que fuera presidente del partido y presidente de la Asamblea Legislativa. No me pidió que ocupáramos al partido para ir a ayudar en la tragedia de la gente y que no nos metiéramos en aspectos políticos, y Arena lo que hizo fue ir a trabajar por el país, por los más necesitados. O sea,
Es ingrato que ahora vengan a decir ese tipo de cosas. Pero de lo mismo voy a decir yo del presidente Saca. O sea, no tengo ningún elemento formal que me permita hacer tal aseveración como no la tengo de ninguno de los cuatro. Seamos serios en política. Esas son de las cosas que son bastante misteriosas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Walter Araujo sabe mucho y sabe de más. Quizá fue partícipe visualmente, quizás fue partícipe manualmente, pero ese hecho que él diga que Paco Flores le dijo a él que tenían que ayudar a las personas que habían sido damnificadas y la ayuda supuestamente venía de Taiwán, que se hizo ese dinero, que al final terminó desaparecido. Y prueba de eso, que se lo robaron, es que después le quitaron la deuda política al Partido Arena, porque había desaparecido ese dinero. ¿A dónde fue a parar? Unos dicen que a Arena, otros dicen que a Paco Flores. Pero vuelvo a decir, aquí surge la misteriosa figura de Walter Araujo. Walter Araujo, que en su momento también él sabía de los sobresueldos y en aquellos momentos cayó, es decir, que él fue cómplice incluso de los sobresueldos. Escuchemos cómo él habla acerca de que atestiguó cómo Cristiani, fíjense bien, cómo Cristiani le daba sobresueldos a todos, menos a él. Veamos. Algo que no lo he dicho y es primera vez en este programa que lo voy a decir. Alfredo Cristiani no se le ha olvidado que yo estuve ahí en Casa Presidencial, que en mi oficina estaba el despacho presidencial en San Jacinto, está la grada que conecta la parte de abajo, 94, o sea, 4 años. Vi, y allá abajo estaba la secretaría privada. Y llegaban todos los meses, óigase bien, y lo voy a decir aquí en público, con las consecuencias que esto puede tener, dar, arrojar. Me convoque el fiscal, la comisión especial y quien quiera. En una cuenta del banco hipotecario le daban cheques a cada uno de los ministros que llegaba a traer a la secretaría privada de la presidencia, ahí, ministro por ministro. Sobresueldos hubo, soy testigo que sí fue así. Eso es lo raro. Él, que era de la confianza de Cristiani, obviamente él dice que él solo vio y que él es testigo de ese delito, de ese y de muchos más, en donde ya no sabemos si es testigo o si es cómplice, la verdad. Y aquí quiero hacerle un llamado a Ernesto Castro y a la Fiscalía. Creo que el día que se decida refundar nuestra patria, creo que Walter Araujo debería de ser de los que encabece, ¿sí? De los que sea así, de los principales que sean juzgados y se demuestre si él ha tenido que ver en delitos de corrupción o no. Porque es muy sospechoso cómo él narra que estuvo en todos los momentos de corrupción del Partido Arena, pero que nunca robó nada. Pero sí él vio cómo los demás robaban. Es muy misterioso esa figura de ese señor. Pero bueno, ahora aquí es donde me vuelve este cuestionamiento. ¿Realmente la figura de Paco Flores recibió ayuda para robar? ¿O él solo fue? Lo hizo, y esos famosos, entre comillas, donantes o esos destinatarios, ¿quiénes son? Porque ese fue un secreto que él se llevó a la tumba. Es misterioso, pero si bien es cierto, el único que menciona que Paco Flores le asignó eso y defiende que Paco Flores nunca se robó nada es Walter Araujo, quien tiempo después se sabe que Arena sí robó todo a través del Partido Arena. ¿Y quién es el que habían encabezado esa ayuda? Fue precisamente Walter Araujo. Así que si todavía hay víctimas que estén buscando algún tipo de consuelo económico, creo que deberían de solicitarle a Walter Araujo que diga todo lo que él sabe y qué es lo que Francisco Flores le dijo o le asignó o cuál fue el tipo de ayuda.
porque él sabe mucho. Probablemente ahora que él ha cambiado y es Nayib Bukele 100% cian, entonces los pecados se le han limpiado, creo que él puede dar mucha guía, mucha luz para saber a dónde está todo ese dinero que aún no le ha sido devuelto a las personas. Bueno, ahí le dejo ese programa. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.